El matadero, por Esteban Echeverría. A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes como acostumbraban a hacer los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros prototipos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo. La que cayó por no ser difuso, diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo. Estábamos a más en Cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires, porque la Iglesia sufre de abstente orden a vigilia y abstinencia a los estómagos a los fieles a causa de que la carne es pecaminosa, y como dice el proverbio, busca la carne, y como la Iglesia tiene a Vinitio y por delegación directa de Dios el imperio material sobre las conciencias y estómagos que en manera alguna pertenecen al individuo, nada más justo y racional que ver de lo malo los abastecedores, por otra parte, vuelos federales y por lo mismo buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamientos, solo traen en días cuaresmales el matadero, los novillos necesarios para el sustento de los niños y los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula, y no con el ánimo de que se harten algunos herejotes que no faltan dispuestos a violar la iglesia de los mandamientos y contaminar a la sociedad con un mal ejemplo. Sucedió porque en ese momento una lluvia muy copiosa se negaron los caminos, se pusieron a nadar los pantanos y las calles de entrada y salida a la ciudad, inundada de lodo acuoso, una tremenda avenida se precipitó de pronto por el arroyo de los cuarteles y extendió majestuosamente sus aguas turbias hasta el pie de los barrancos superiores. El Plata, creciendo embravecido, empujó aquellas aguas que buscaban su canal y los hizo correr crecidos sobre campos terraplenes, arboledas de caseríos, y extenderse como un lago inmenso por todas las tierras bajas, y la ciudad circunda de norte a este por una cintura de agua y lodo, al sur por un pie de barquitas a la ventura, si negras van a las chimeneas y las copas de los árboles desde sus torres y barrancos lanzan miradas atónitas al horizonte como implorando misericordia al Altísimo. Parecía la amenaza de un nuevo diluvio. Los devotos y devotas gemían mientras nacían las novenas y continuaban las oraciones. Los predicadores y atronaban al templo y hacían crujir el púlpito con los puños. Es el día del juicio, decían el fin del mundo, está por venir la ira divina, desbordante, se derrama en un diluvio. Hay de ustedes pecadores, hay de ustedes unitarios, limpios que se alejan de la iglesia y de los santos y no escuchan con veneración la palabra del Señor, y no imploremos misericordia al pie de los altares. Vendrá la hora tremenda del vano, crujir de dientes y de las imprecaciones frenéticas. Tu identidad, tus herejías, tus blasfemias, tus horrendos crímenes han traído sobre nuestra tierra las plagas del Señor de la justicia, y el Dios de la Federación nos declara malditos. Las pobres mujeres salieron del templo sin aliento, atónitas, naturalmente culpando a los unitarios por esa calamidad. Sin embargo, siguió lloviendo con fuerza y la inundación creció confirmando el pronóstico de los predicadores. Las campanas empezaron a sonar oraciones por orden del muy católico restaurador, que parece que los libertinos no lo tenían a todo consigo. Los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a adentrarse al ver tanto rostro afligido, al oír tanto aluvio de imprecaciones, ya se hablaba en ello como una. Se arregló una procesión en la que toda la población debía ir descalza y con la cabeza descubierta, acompañado hasta lo más alto, llevada bajo palio por el obispo hasta la quebrada de Balcarce, donde miles de voces
conjurando al demonio unitario del diluvio, debían implorar misericordia divina, felizmente o mejor, desgraciadamente, porque la cosa habría sido porque la ceremonia no surtió efecto, porque el diluvio bajó la plata, poco a poco se deslizó en su inmensa cama sin la necesidad de mandamientos u oraciones. Todos los bueyes de los labradores y aguateros se consumían en el abastecimiento de la ciudad. Los niños y los enfermos eran alimentados con huevos y gallinas, y los gringos, antes de que el calor bramara por la oferta del asado, es aquí la abstinencia de carne era general en que el pueblo que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, así es como llovieron sobre millones y millones de indulgencias plenarias, las gallinas se pusieron a 6 pesos y los huesos a 4 reales, y el carismo pescado no hubo en aquellos días de cuaresma se fueron derechito al cielo. Innumerables ánimas y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de mucha milares que allí tenía albergue. Todos murieron de hambre o ahogados en sus cuevas por las incesantes lluvias. Multitud de negras rebusconas hechuras como los caranchos de presa se desvanaron por la ciudad como otras tantas arpias prontas de devorar cuanto hallaran. Comible las gaviotas y los perros, inesperables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en construcción por falta de nutrición, pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejos que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizo, Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación, y algunos médicos opinaron que si la carencia de careo continuaba, medio pueblo caería por estar los estómagos acostumbrados a su corrogante jugo, y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda la clase de nutrición animal y promiscuación en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y la conciencia atizada por los inexorables apetitos y los no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes como en su deber no traen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes producidos por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompasados en la peor acción de los sermones y rumores, estruendos, subatones en las casas y calles de la ciudad, o donde quería concurría gente, alarmó según tanto el gobierno paternal como previsor del restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario, y atribuyen a los mismos salvajes unitarios, cuya impiedad es según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Como activas providencias disparamos sus esbirros por la población, y por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de la conciencia y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso, para que a todo trance y arremetiendo por agua y todo se traje, ganando a los corrales. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del día de colores, entró a un nado por el paso de Burgos al matadero de Alto una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca por cierto para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300,
y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne, cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tiene un poder de conjurar el caso es reducir al hambre a una máquina, cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizás llegue el día en que se ha prohibido respirar aire libre para asearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Así era poco más o menos en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo como si fuera a la noticia de la provincia gobernativa. Los corrales del Alto se llenaron a pesar del barro de carniceros, curadores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. Chica pero gorda, exclamaban: ¡Viva la Federación! ¡Viva la estructurador! Porque han de saber los electores en que el tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las mundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como hay de sermón sin Agustín. Cuenta que al oír tan desaforando gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la precurosa de abundancia. El primer novillo que mató fue todo entero, de regalo al restaurador hombre. Muy amigo del asado, comisión de carniceros marchó a ofrecerlo a nombre de los federales del matadero, manifestándose en voces su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes, unitarios enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la renga reforzando sobre el mismo tema y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de Ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes y tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo. En días santos siguió la matanza en un 4 de hora de 49 novillos se hallan tendido en la playa del matadero, desollados unos los otros, por desollar. Un espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Pero para que el lector pudiera percibirlo a un golpe de ojo preciso, es hacer un croquis de la localidad. El matadero de la Convalencia o de Alto Sito, en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular, colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. De las aguas proviales, en cuellos bordes laterales, se muestran innumerables cuevas de ratones, y cuyo cauce recoge un tiempo de lluvia y toda la sangre seca o reciente del matadero. En la función del ángulo recto hacia el oeste está lo que llama la casilla, edificio bajo de 3 piezas de media agua con corredor al frente que da a la calle y palenque para atar caballos, cuya espalda se nota varios corrales, palo a piqué de ñandubay, con sus fordinas puertas para encarrar el ganado. Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal, en el cual los animales apescados se unen hasta el encuentro y quedan como pegados,
y casi sin movimiento en la casilla. Se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquellas pequeñas repúblicas por delegación del restaurador fácil. Es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al terrible juez y no resaltar sobre su blanca cintura. Los siguientes letreros rojos: Viva la Federación, Viva el Restaurador, la heroína, Don Encarnación, escurría, mueran los salvajes unitarios, letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del matadero, pero algunos lectores no sabrían que la tal heroína es de la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quien es ya nuestra. La veneran como viva por sus virtudes y cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. En ese el caso en que un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína, banquete a que concurrió con su hija y otras señoras federales, y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores cocineros en su brindis su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos lo proclamaron entusiasmados patrona del matadero, estampado su nombre en las paredes de la casilla, donde se estará hasta lo que borre la mano del tiempo, y la perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hallaban aquel el suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada grupo de figuras, más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudo, cabello largo y revuelto, y chiripa y rostro embarrudado de sangre. A sus espaldas se revolean, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas acurradoras, cuya fealdad trasnucaba las arpias de la fábula, y entremezclados con ella algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de terescanes por la presa. 40 y tantas carretas y soldadas con el brusco y pelado cuero se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiempo cruzaban por entre ellas al tranco o reciclado sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos inamados grupos, al paso que más arriba en él y un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración, al olor de carne revuelto, cubriendo con su disonante granizo todos los ruidos y voces del matadero, y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza, pero a medida que adelantaba la perspectiva, variaba, los grupos deshacían, venían a formarse tomando diversas aptitudes y se
desparramaban corriendo como siendo medio de ellos rayase alguna bala perdida o asomarse la quijada de algún encolorizado mastín. Esto era que interior el carnicero en un grupo. Descuartizaban a golpe de hacha, colgaba en otro los cuatro en los ganchos a su carreta, despellejaba en este, sacaba el cebo en aquel de entre las chusmas que omejaba y aguchaba la presa de achurra, salía de cuando en cuando una mugrienta amando un tarascón con el cuchillo al cebo o a los cuatro de la red, lo que organizaba a gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos dichos y gritería descompasaba de los muchachos. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía gritaba, uno que lo escondió. En él alza, pon, replicaba la negra chenegra. Bruja, salí de aquí, antes de que te pegue un tajo, exclamaban el carnicero, que lo hago yo. Juan, no sea malo, yo no quiero sino la panza y las tripas, son para esa bruja. La bruja, repitió, los muchachos se lleva la riñada y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas, resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa, a cuyas se veía acurrucadas en hilera 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los hábitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas, vejiga, si las sentían de aire de sus pulmones, para depositar en ellas, luego de secas la achura, varios muchachos, gambeteando a pie, ya caballo, se daban de viejazo o se tiraban bolas de carne, desparramando con ellas, y su algazar a la noche de gaviotas, o que, columpiándose en el aire, celebraba chillando la matanza, oían a menudo, a pesar del veto del restaurador y la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales cuchillo lanzando